Perfecto. Bueno, pues regresamos a esta segunda parte de la Masterclass de Electroquímica para caracterización de semiconductores. Nos quedamos en la sesión pasada en la etapa de crecimiento de una película de óxido de cobre 1 por anodización del electrodo. Esta es la curva correspondiente al crecimiento. Recordemos que habíamos hecho primero una voltametría muy lenta, una voltametría lineal muy lenta entre -1.6 y -200 milivoltios para llevar al electrodo al punto de la formación del óxido, y luego habíamos hecho un paso de potencial, un step, dejando durante 900 segundos, durante 15 minutos, el potencial a -200 milivoltios. Aquí en esta foto podemos ver la película que se creció. Aquí está abajo la película de óxido de cobre 1, es rojiza, que es el color característico. Aquí en la interfase se forma una capa de óxido de cobre 2, pero bueno, porque es la zona donde está ondeando, digamos. Pero bueno, aquí tenemos la capa de óxido de cobre 1. Bueno, la tenemos ya otra vez aquí dentro del potenciostato, dentro de la celda, perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es el estudio de esta película. Vamos a estudiar las propiedades electrónicas de esta película. Bueno, antes de eso, vamos a hablar un poco de la electroquímica, o sea, cómo se ve un semiconductor enfrente de un electrolito, ¿sí? Recordemos que tenemos semiconductores tipo N y semiconductores tipo P. Los semiconductores tipo N son aquellos en los que los portadores mayoritarios son electrones, y el semiconductor tipo P, perdón, es en el que los portadores mayoritarios son huecos. ¿Ok? Entonces, aquí en este diagrama, lo que tenemos es cómo están las bandas, tanto de valencia y de conducción, de un semiconductor tipo P con respecto al electrolito cuando se hace variar el potencial del electrodo desde negativo, aquí a la izquierda, hacia positivo del lado derecho. O sea, cuando hacemos una excursión de potencial de catódico a anódico, ¿qué sucede en un semiconductor tipo P? Recordemos que las bandas, tenemos la banda de valencia, la banda de conducción, tenemos el nivel de Fermi, ¿no? Y del lado del electrolito, pues ya habíamos visto que tenemos los niveles transientes, ¿no? Ya habíamos discutido un poco esto, ¿no? De hecho, lo podríamos poner primero esta. Tenemos en condición de equilibrio, o sea, en equilibrio quiere decir como ahorita estamos, si tenemos puesto el electrodo semiconductor, porque ya crecimos una capa de óxido de cobre 1, la tenemos en equilibrio con el electrolito. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este es un semiconductor tipo N, me voy a centrar en el semiconductor tipo P. En el semiconductor tipo P, en equilibrio, pues tenemos los niveles redox del electrolito, el nivel desocupado y el nivel ocupado, que son el nivel HOMO y LUMO del electrolito. Estamos a potencial de circuito abierto, ¿sí? Estamos aquí en OCP, ¿sí? Que está equilibrado, estamos en equilibrio con el potencial redox y estamos en equilibrio con el nivel de Fermi del electrolito, ¿no? Perdón, del semiconductor. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos estas condiciones de equilibrio? Si se fijan, aquí tenemos los bordes de las bandas, el borde de la banda de valencia y el borde de la banda de conducción, ¿sí? En la condición de equilibrio, la banda, fíjense que la banda, tanto de valencia como la banda de conducción, están plegadas hacia arriba, ¿sí? Están plegadas hacia arriba. Eh, Recordemos que cuando variamos el potencial podemos mover, habíamos mencionado que podíamos mover la posición de las bandas hacia arriba o hacia abajo, podemos plegar las bandas hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, en el equilibrio se pliegan hacia arriba, ¿sí? Cuando hay eso, el equilibrio de portadores entre el semiconductor y el electrolito. Este plegamiento de las bandas genera esta pequeña zona de aquí, que es la región de carga espacial, ¿sí? La región de carga espacial es donde ocurren los procesos de transferencia de carga. Nosotros esa región de carga espacial podemos tenerla con portadores
sin portadores o en bandas planas, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que aquí hay una serie de parámetros que también podemos encontrar experimentalmente, ¿sí? El potencial de circuito abierto, que ese lo podemos medir electroquímicamente. Tenemos el potencial de bandas planas, que sería el potencial, fíjense, para que las bandas estuvieran planas, tendríamos que bajar las bandas de valencia y de conducción para que se hicieran planas con respecto a los bordes de banda, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos potencial de bandas planas. Y este voltaje, este es el voltaje que se forma cuando hay el plegamiento de las bandas en las condiciones de equilibrio, o nosotros mismos lo podemos modificar cuando aplicamos potencial. Están los bordes de banda también, el borde de la banda de valencia, el borde de la banda de conducción, ¿sí? Que esos hay maneras de determinarlos ópticamente o electroquímicamente. Y bueno, está también aquí el electrodo de referencia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces decíamos, el semiconductor tipo P puede estar en cuatro situaciones diferentes, ¿sí? Podemos tenerlo, vamos a empezar aquí en medio, en el potencial de bandas planas, ¿sí? O bueno, podemos empezar aquí en depresión. Fíjense que aquí en depresión tenemos que la región de carga espacial está vacía. ¿Sí? Aquí fíjense que aquí no hay, estos son los huecos portadores y estos huecos no están, o sea, aquí no hay huecos en esta zona. ¿Por qué? Porque cuando entramos en equilibrio hay una recombinación entre de esos huecos con los portadores que vienen del electrolito, ¿sí? Por eso la banda se pliega hacia arriba, porque ha perdido huecos y la banda se mueve hacia arriba. Entonces, nosotros podríamos seguir aplicando un potencial más positivo todavía, ¿no? Podemos aplicar un potencial más positivo. Positivo, recuerden, era quitar electrones, ¿no? Entonces, si quitamos más electrones, lo que hacemos es que la banda la plegamos hacia abajo hasta que llegamos a la condición de bandas planas, ¿sí? Este potencial que se había formado aquí entre el borde de la banda de valencia y el nivel actual de la banda, ya desaparece, ¿sí? Entonces, ese voltaje es el que tenemos que aplicar, o ese potencial es el que tenemos que aplicar para poder tener las bandas planas, ¿ok? A partir de bandas planas podríamos seguir aplicando potencial cada vez más positivo, y entonces lo que vamos a tener es una situación de acumulación. Quiere decir que la región de carga espacial, fíjese, aquí en bandas planas no hay región de carga espacial, y cuando estamos en acumulación, pues aplicamos un potencial todavía más positivo, estamos empezando a tener huecos en la región de carga espacial y estos huecos ya se pueden transferir a la solución, ¿sí? Cuando entramos en condición de acumulación es cuando estos huecos, hay reacción entre estos huecos y lo que hay afuera, el aire, el electrolito, lo que haya. Y entonces es cuando ocurre una oxidación. ¿Sí? Ya ocurre, ya es donde se forma el óxido, o ya es cuando el material se corroe, ¿sí? Habíamos hablado en algunos de los temas del grupo, hablamos de fotocorrosión. Quiere decir, cuando tenemos huecos en estas condiciones que son capaces de reaccionar con el exterior, entonces el material se empieza a disolver. En el caso del cobre, no, en el caso del cobre simplemente estos huecos reaccionan con el oxígeno del medio o con los hidroxilos y hay oxidación, ¿ok? Caso contrario, cuando después de bandas planas nos vamos a depresión, o sea, quitamos un poco o sea, aplicamos un potencial ligeramente más negativo que el de bandas planas, ¿sí? Ponemos en depresión el sistema, o sea, retiramos huecos o metemos electrones, también podemos verlo así. O sea, aplicamos un potencial ligeramente más negativo que el de bandas planas. Pero cuando aplicamos un potencial mucho más negativo que el de bandas planas, lo que empezamos a tener es una acumulación de los portadores minoritarios, o sea, de electrones en la región de carga espacial, ¿sí? Y esto lo que ocasiona es que el material, el óxido semiconductor o el semiconductor que teníamos se empieza a reducir, ¿ok? Entonces, en el caso de semiconductor, por ejemplo, en el caso del óxido de cobre, pues empieza a formar cobre metálico, ¿sí?
Entonces ya aquí es cuando el semiconductor, tanto en inversión como en acumulación, el semiconductor se empieza a destruir, sea por reducción, o sea, se van a empezar a formar primero clústeres metálicos y después se va a reducir completamente el material, o en acumulación, que vamos a pasar de un semiconductor estable al siguiente estado de oxidación, si es que lo hay, o a disolución, ¿ok? Entonces, no nos interesa ninguna de esas condiciones, ¿ok? Entonces, nos interesa, para estudiar las propiedades del material, nos interesa estar preferentemente en condiciones de depresión. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar la región de carga espacial y puedo estudiar el ancho de la región de carga espacial y puedo estudiar la densidad de portadores naturales que tiene el material, ¿ok? Sin tener que oxidarlo o reducirlo. Entonces, aquí tenemos también cómo ocurre las corrientes anódicas y catódicas que decíamos frente a un sistema redox, ¿no? Cuando ponemos el semiconductor, aquí está prácticamente en condiciones de inversión, ¿sí? Entonces empezamos a tener transferencia entre los estados desocupados del electrolito con los estados de los portadores minoritarios que son los huecos, ¿no? En el caso del semiconductor tipo P. O sea, estamos acumulando, estamos llenando tanto de electrones la banda de conducción y doblando tanto esta banda que si se fijan, los estados se empiezan a traslapar, los estados desocupados y los estados ocupados, y empieza a haber una transferencia de electrones aquí, que es la que ocasiona la reducción, ¿sí? También de esta manera también tenemos transferencia de electrones entre la banda de valencia y el electrolito, cuando la banda de valencia también está plegada de tal manera que los estados ocupados quiere decir que tienen electrones dentro del electrolito, empiezan a meter electrones a la banda de valencia y entonces es cuando ocurre también la corrosión del electrodo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es estudiar, bueno, habíamos hablado, por ejemplo, aquí del óxido de cobre, o bueno, si lo vemos en el ejemplo que teníamos aquí, cuando crecimos el óxido, cuando hicimos la voltametría del óxido de cobre. Ajá. Fíjense, este óxido que tenemos ahorita se formó de esta manera, ¿sí? Fuimos aquí de negativo, luego nos fuimos aquí, pasó este pico y luego nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Si nosotros seguimos aplicando un potencial positivo, quiere decir que vamos a estar sacando más electrones del semiconductor, ¿sí? Cada vez más positivo, ¿sí? Sacamos más electrones y entonces vamos a llegar a esta condición, a una condición de acumulación. Vamos a tener más huecos en la región de carga espacial y la consecuencia de eso es que vamos a formar el siguiente óxido, ¿no? Ya dijimos que el óxido de cobre 1 después va a pasar a óxido de cobre 2, ¿ok? Seguimos yéndonos a positivo, acumulamos huecos, o sea, estamos jalando, estamos quitando electrones y entonces el material se sigue oxidando, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, el semiconductor en acumulación empieza, al menos en este medio, se empieza a oxidar. ¿Qué sucede si estamos otra vez aquí en el semiconductor y nos empezamos de aquí del potencial, de aquí de este potencial, nos empezamos a ir hacia negativo? Fíjense que hay una región en la que no pasa nada. Si yo llego aquí a este potencial y me empiezo a ir hacia negativo, esta región de aquí es prácticamente estable, ¿sí? No hay un proceso redox, no hay una transferencia de carga, pero si me sigo pasando, si sigo yéndome a más negativo, aparece este pico de reducción. Y este pico de reducción está relacionado con esto que acabamos de explicar, ¿sí? Que es poner al semiconductor a más negativo en condiciones de inversión, ¿sí? Y entonces estos huecos empiezan a reaccionar con estos electrones, perdón, empiezan a reaccionar con el electrolito y entonces el semiconductor se reduce y lo destruimos, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos estudiar el semiconductor que acabamos de fabricar, tenemos que estudiarlo en esta región, de aquí a acá, ¿sí? En esta región de potencial, ¿sí? Ahorita
lo que vamos a hacer es, ya al semiconductor así como está, le vamos a hacer un voltammograma para encontrar esta región, ¿sí? ¿Cuál es la región ahorita en la que se está? ¿Sí? Y en esa región vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es hacer las mediciones de impedancia, ¿sí? Entonces vamos a estimar de -200. Bueno, vamos a hacer todo el voltammograma, ¿ok? Y vamos a tratar de ver esta región. De menos, este sí lo vamos a tener que hacer. No, no nos vamos a ir a muy negativo y lo vamos a empezar. Sí, vamos a hacerlo muy rápido ahora sí que para no dañar, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo un segundo solamente a -1. Vamos a dejarlo a -1 porque no lo queremos dañar. Lo vamos a llevar hasta -0.2. Y el límite de potencial es -1. Y aquí sí le vamos a pedir que termine en -0.2, o sea, que regrese a -0.2. O sea, va a ir, ahorita lo vamos a hacer saltar a -1, va a ser un voltammograma rápido y cuando termine va a regresar otra vez a -0.2, que sabemos que ahí es estable, ¿no? Y lo vamos a hacer así, a 50 milivolts por segundo. ¿De acuerdo? Y entonces, nótese, ya no estamos midiendo el electrodo de cobre. Ahora estamos midiendo el electrodo de óxido de cobre. Ahora nuestro electrodo no es de cobre, es de óxido de cobre. Y bueno, antes de eso, perdón, debí de haber medido el potencial de circuito abierto. Ajá, fíjense, a partir de aquí, de -0.2, vamos a ver hasta dónde, ajá, hasta aquí, más o menos, ya no tenemos, o sea, no ha ocurrido nada. O sea, estamos a -500, o sea, entre -200 y -500. Bueno, ¿qué está haciendo más? Un tomogramas. Por alguna razón se pusieron más ciclos. Perdón, sí. Es que no lo dejé regresar, perdón. No era otro ciclo, es que tenía que regresar a -200. Bueno, ni modo. Ok. Entonces, decíamos que en esta región, ajá, entre -200 y -500, ¿sí? No ha empezado el pico de reducción. ¿Ok? Entonces, en ese rango podemos estudiar las propiedades del material. Ahora, para estudiar, si nosotros queremos estudiar las propiedades del semiconductor, tenemos que ponerlo en depresión para tener un semiconductor que no tenga portadores de carga en esa región, o sea, que no tengamos oportunidad, recuerden, depresión. En depresión no tenemos electrones que sean capaces de comenzar con la destrucción del semiconductor, o sea, con la reducción del semiconductor, ni estamos en condiciones de acumulación en las que podamos seguirlo oxidando. Y también estamos en condiciones, ah, ahí está, aquí está. Ajá. Y también estamos en estas condiciones en las que podemos, aquí me faltó, bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los capacitores que se forman en la interfaz electrodo-electrolito? Tenemos la región, el capacitor de la capa de difusión, el capacitor de la capa de Helmholtz, y estos dos capacitores, el que dice SC, que es la capacitancia del semiconductor, esa es la capacitancia de la región de carga espacial, y adicionalmente podríamos tener un capacitor más si tuviéramos estados superficiales. Recuerdan que cuando dijimos que crecía el semiconductor podía tener estados de defectos, ¿no? Entonces, estos estados superficiales que pueden alojar carga también funcionan como un capacitor. Entonces, si nosotros queremos interrogar ese capacitor, lo que tenemos que hacer es vaciarlo primero, ¿no? Entonces, vaciarlo quiere decir que tenemos que ponerlo en condiciones de depresión. Dijimos que las condiciones de depresión es a un potencial menor, más negativo que el potencial de bandas planas. Ahorita no sabemos cuál es el potencial de bandas planas, pero sabemos en dónde empieza el potencial de acumulación para este semiconductor.
¿Cómo sabemos eso? Bueno, sabemos que a más de 200 empieza a haber oxidación, ¿ok? Entonces quiere decir que el potencial de bandas planas está debajo de 200 milivoltios. Entonces el potencial de depresión lo vamos a poner por aquí, ¿sí? Lo vamos a poner aquí en donde cambia la concavidad de esta curva, ¿sí? Aquí, en la concavidad. Solo vamos a poner en menos 450, en menos 450 milivoltios. Ese va a ser el potencial de depresión, ¿ok? Bien, entonces, si ese es el potencial de depresión, ¿sí? Acuérdense, el potencial significa este nivel de Fermi, ¿ok? Si ponemos más positivo, perdón, más negativo, estamos subiendo el nivel de Fermi y llegamos a inversión. Si ponemos el potencial más positivo, nos movemos a bandas planas y acumulación. Entonces vamos a ponernos en condiciones de depresión. ¿Y para qué nos va a servir todo ese asunto? Bueno, eh, dijimos que lo que queríamos era interrogar, interrogar la interfase del semiconductor, ¿no? Queríamos interrogar la región de carga espacial, ¿sí? Y entonces, en un semiconductor tipo P, que está en condiciones de depleción, o sea, que la región de carga espacial está vacía, eh, si nosotros medimos el inverso de la capacitancia al cuadrado contra el potencial del electrodo, lo que debemos tener es una respuesta de este tipo, ¿sí? Una respuesta con una pendiente negativa y una zona lineal, ¿sí? Fíjese, estoy variando el potencial. Estoy moviéndome desde 400 hasta menos 250, más o menos. Bueno, sí, menos 400 a 250, ¿sí? Y entonces lo que estoy haciendo es pasar de depresión, voy moviendo el nivel de Fermi y me voy moviendo eh, hasta después de bandas planas, casi hasta acumulación, ¿sí? Y entonces la capacitancia al cuadrado va comportándose de esta manera, ¿ok? ¿Por qué la capacitancia al cuadrado? Porque entonces me aseguro que solamente estoy viendo la capacitancia de este pequeño capacitor con respecto a la capacitancia de Helmholtz y con respecto a la capacitancia de la capa de difusión, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este estudio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una impedancia electroquímica que es conocida. Normalmente la respuesta de impedancia electroquímica se hace barriendo. Aquí está. La impedancia se hace barriendo la frecuencia, se pone una onda sinusoidal de frecuencia variable sobre un potencial impuesto, ¿sí? Imponemos un potencial electroquímico, o sea, ajustamos el nivel de Fermi. ¿A qué nivel de Fermi? Al potencial de depresión, ¿sí? O sea, menos 450 milivoltios, vamos a poner el electrodo, y a menos 450 milivoltios de DC vamos a variar la frecuencia de una onda sinusoidal con una amplitud de 25 miliamperes. Vamos a ver eso cómo se programa, ¿sí? Ah, static, no. Esta potencia estática, aquí está, ¿sí? Fíjense, aquí está, ¿sí? Lo primero que hacemos es que ponemos el potencial, el DC bias. El DC bias es el potencial al que nosotros queremos interrogar al semiconductor. En nuestro caso, en las condiciones de depleción, que serían 450 milivoltios, ¿ok? Ese lo vamos a poner acá, que es menos 0,45. Ese va a ser nuestro bias con respecto a la referencia, ¿ok? Eh, Aquí le vamos a dar 60 segundos, que esté 60 segundos otra vez a ese potencial, la que empiece ahí. Y luego vamos a aplicar una onda sinusoidal, ¿sí? Para medir la impedancia. La impedancia es el equivalente en corriente alterna a la resistencia. Recuerden, la resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿sí? La corriente
circula a través de un conductor y el conductor se opone al paso de la corriente y a eso le llamamos resistencia, ¿sí? En el caso de una onda sinusoidal se le llama impedancia, ¿ok? Y entonces esa impedancia, perdón, sinusoide, la vamos a hacer variar con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces empezamos con una frecuencia de 3000 hercios, perdón, 3 kilohercios, ujú, y vamos a llegar hasta 0,01 hercio, ¿sí? Vamos a darle 5 pasos por década. Ajá. ¿Por qué de 3000? Bueno, una onda sinusoidal, o sea, puede hacer que se muevan portadores de carga, ¿sí? Genera un campo eléctrico variable. Entonces, a frecuencias altas, por ejemplo, a 3000 hercios, los portadores de carga que se pueden mover con esa velocidad son principalmente electrones y huecos, ¿sí? Pero a frecuencias bajas, estamos aplicando la onda lentamente hacia acá y luego lentamente hacia negativo, lentamente. Entonces, lo que podemos mover son iones, ¿sí? Entonces, podemos ver los fenómenos que ocurren por transferencia de cargas, tanto electrónicas como iónicas, ¿de acuerdo? Entonces, 5 pasos por década quiere decir que en el intervalo semilogarítmico de punto 0,1 a punto 1 van a haber 5 puntos, ¿no? Luego en el de punto 0,1 a 1, otros 5 puntos. Esto se pone para que queden simétricas, o sea, que haya el mismo número de puntos por cada década, ¿ok? ¿Y a qué excitación? ¿Sí? La amplitud de excitación es esta, ¿sí? O sea, de qué alto va a ser la onda, ¿sí? Cuando se hace electroquímica, por ejemplo, para hacer corrosión, se utilizan amplitudes del orden de 10 milivoltios. En el caso de un semiconductor se utilizan 25 milivoltios. ¿Por qué 25 milivoltios? Bueno, recordemos que un semiconductor eh, podemos tener transiciones de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿no? Por eso es un semiconductor. 25 milivoltios es una energía que sobrepasa al nivel de termalización de los electrones, ¿sí? O sea, los electrones que se mueven aleatoriamente por el calor tienen una energía de aproximadamente 25 milivoltios. Entonces, necesitamos poner esa energía para que entonces la onda sinusoidal no haya un efecto encima de la termalización. Ah, mínimo número de ciclos. Pues sí, podemos ponerle 3 ciclos. Sí. Y bueno, y ya. Entonces ahora le vamos a dar que haga las mediciones. Un momento. ¿Por qué? Attention warning. ¿Por qué? 3 no inventes. Uy, vamos a quitar esto. A ver si quiere. Ahora sí, sí. No, las series de tiempo no le agrada. Ok. Bueno. eh, ¿Qué esperamos que salga de acá? De acá esperamos que salgan dos tipos de gráficos, ¿sí? El gráfico de Bode y el gráfico de Nyquist. En el gráfico de Bode, lo que vamos a observar es el logaritmo, el módulo de la impedancia total contra la frecuencia y vamos a ver el cambio de fase contra la frecuencia. Eh, esto del cambio de fase, bueno, aquí tenemos una explicación, ¿no? Cuando nosotros aplicamos una onda sinusoidal, dependiendo de las propiedades del material, una onda sinusoidal tiene amplitud, tiene frecuencia y tiene fase, ¿sí? La fase es donde arranca la onda, ¿sí? En el caso de aquí abajo, la onda arranca, por ejemplo, en este punto, continúa, ¿no? Esta es su fase. En el caso de la onda de aquí arriba, ya hubo un cambio de fase. Fíjense, la fase no empieza aquí abajo, sino empieza aquí arriba.
¿no? Entonces, esa diferencia de fase puede llegar a ser hasta 90 grados cuando tenemos un material capacitor perfecto. O sea, un capacitor perfecto es el que esperaríamos que fuera la región de carga espacial. Sin embargo, veremos que no es así, no es un capacitor perfecto, ¿no? Aquí tenemos, cuando hablamos de circuitos equivalentes, o sea, los elementos. Aquí tenemos el circuito, un circuito que simula esta interfase que tenemos, la interfase electrodo-electrolito. Tenemos una resistencia inicial, que es la resistencia que hay en la solución o sea, del electrolito y la propia resistencia del electrodo. Tenemos esta resistencia a la transferencia de carga entre el semiconductor y, y el electrolito y este capacitor, ¿sí? Que en realidad es un capacitor, es un elemento de fase constante, que es la región de carga espacial que nosotros queremos medir, ¿no? Entonces veremos que después, para poder estudiar cuantitativamente los espectros de impedancia, pues tenemos que utilizar algunos de estos elementos con los que la gente que hace, por ejemplo, corrosión o que hace capacitores está familiarizada. Por ejemplo, las impedancias de Warburg, las inductancias, las capacitancias, la resistencia, ¿no? Estos son elementos eléctricos que tienen significado físico, ¿no? La resistencia es una resistencia óhmica, la capacitancia, pues es o una capacitancia de doble capa con un supercapacitor o una capacitancia de un recubrimiento, ¿no? Una capa barrera, por ejemplo. La inductancia es eso, ¿no? Hay cosas que se absorben, o hay ruido que está entrando está funcionando como antena esto y está entrando corriente sin, y los elementos de fase constante, que son capacitancias de sistemas defectuosos como un semiconductor crecido de esta manera, ¿no? Y luego estos Warburg son elementos de difusión que tienen que ver cómo las especies iónicas difunden a través, por ejemplo, de la capa o a través de poros, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que vamos a ver, este es el plot de Nyquist, en el que tenemos usualmente un elemento semicírculo. Insisto, esto los que hacen capacitores o los que hacen corrosión, esto lo tienen muy claro, ¿no? O sea, aquí esta separación entre los ceros es la resistencia en serie, o sea, es la resistencia que tiene el circuito propiamente dicho, y aquí está contenida, en este semicírculo que se debería formar aquí, está contenida la información de la resistencia y la transferencia de carga y aquí fíjense que se está formando como una línea recta, y de la transferencia por difusión, ¿ok? Por otro lado, es el plot de Nyquist, y por otro lado tenemos el plot de Bode, ¿sí? Para los que hacemos electroquímica de semiconductores, este es como más informativo, ¿sí? Tenemos cómo se incrementa la impedancia total, ¿sí? Y la fase, fíjense que aquí la fase es muy bajita, es de menos de 10, y conforme va aumentando, va disminuyendo, perdón, la frecuencia, ¿sí? La fase aumenta, ahora es hasta casi menos 70, ¿sí? Aquí lo que estamos midiendo, este cambio de la fase está relacionado con la capacitancia de la región de carga espacial, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, después de este mínimo de fase, ahora pues la fase va a ir aumentando, ¿no? O sea, más bien va a ir disminuyendo, perdón. O sea, el sistema ya a frecuencias más bajas de 10 hercios ya no se comporta tanto como un capacitor. Su mejor comportamiento como capacitor es aquí a 10 hercios, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tomar esta frecuencia de 10 hercios o hercios, la vamos a tomar como, voy a sacar aquí esto, la vamos a tomar para hacer el siguiente experimento, que es el plot de Moshot, que es en donde vamos a estudiar lo que decíamos, el tipo de semiconductor, ¿no? Aquí eh, tenemos varios plots de Moshotti tomados a diferentes frecuencias, ¿sí? Es a 10, a 45, a 100, o sea, a los diferentes, en estos diferentes, a diferentes puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Mm,
Ok, entonces, vamos a ver cómo están aquí las frecuencias. Ok. Ah, aquí esto tendría que llegar hasta 0.01. Claro, mientras más baja sea la frecuencia, es más tardado la adquisición. Aquí ya adquirió 2 puntos. Yo creo que lo podemos parar aquí porque aquí lo que nos interesaba era ver esto, el punto de la región de carga espacial. A veces puede ocurrir, bueno, que ¿cómo se llama? Que aparezcan más de un mínimo, entonces quiere decir que tenemos más de un proceso capacitivo ahí, o más de un capacitor dentro del sistema. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en supercapacitores, que tengamos una primera capacitancia a altas frecuencias debida a los electrones, a la doble capa electroquímica, ¿no? Y podemos tener otra capacitancia a menores frecuencias que tenga que ver con transferencia de iones, ¿sí? Ya a 10 hercios estamos viendo fenómenos que tienen que ver con la transferencia de iones. ¿Ok? Entonces lo vamos a parar aquí, porque les digo, esto va a tardar mucho más tiempo. Y bueno, sigue subiendo, entonces ya no hay otro capacitor a esas frecuencias todavía más bajas. Insisto, mientras más baja sea la frecuencia, nos referimos cada vez más a fenómenos que tienen que ver con capacitancia debida a iones que pueden ser iones que se van metiendo dentro de un poro, por ejemplo, ¿no? Esto, la gente de supercapacitores lo ve mucho, las capacitancias salen a frecuencias muy bajas. Bueno, pues vamos a parar aquí el experimento y después decíamos, hablábamos aquí del fenómeno de Mock-Schottky, ¿no? Sí, ok. Decíamos que en condiciones de depresión, aquí teníamos esta zona sin portadores. Entonces vamos a estudiar la respuesta de capacitancia al cuadrado con respecto al potencial y vamos a ver si observamos este comportamiento de pendiente negativa en un semiconductor tipo P. Eso ya nos da la información directamente de si el semiconductor es tipo P, ¿no? Y si la pendiente fuera positiva, directamente podemos decir que el semiconductor es tipo N, ¿ok? Entonces vamos a programar el Murshotki. ¿Listo? Entonces, el mod shot que aquí bueno, vamos a dejar otra vez a tiempo quiet, al potencial, vamos a dejar otra vez 60 segundos. Dijimos, vamos a dejarlo en un segundo. El potencial dijimos que lo íbamos a empezar en -0.45. ¿Recuerdan? Estábamos en condiciones de acumulación, no, perdón, de inversión, cerca a la inversión, o sea, antes de que el electrodo se empiece a reducir. Y vamos a terminarlo justo antes de que el electrodo se empiece a oxidar, ¿ok? ¿Qué step le vamos a poner? Bueno, aquí tenemos de punto 2 a punto 45, tenemos 250 milivoltios. Bueno, vamos a ponerle cada 10 milivoltios que tome datos, ¿no? Para tener 25 puntos. ¿A qué frecuencia? Lo vamos a hacer a una sola frecuencia. Dijimos que lo vamos a hacer a 10 hercios, ¿sí? Que es la frecuencia que habíamos dicho. Dijimos que le tenemos que hacer eso a 25 milivoltios y vamos a ponerle, bueno, aquí esto pide un mínimo de 3 ciclos, vamos a ponerle los 3 ciclos y ya, ¿ok? Entonces, vamos allá. La versión anterior, sí. Sí, ahora sí nos permite. Aquí está el Mockshotki, el de ayer sí, ahora sí. Es que antes en la versión anterior del software no permitía graficar el mockshot, que había que sacar los datos y volverlos y graficarlos por fuera, ¿no? Entonces va a estar aquí estos 60 segundos. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos, estamos haciendo este plot de mockshot, ¿sí? Queremos ver la respuesta, queremos ver
Si la pendiente es negativa, tenemos un semiconductor tipo P. Ahora, eso es completamente cualitativo. A partir de la pendiente, aquí no puse el formalismo, pero a partir de la pendiente es posible calcular la densidad de portadores que está relacionada con la densidad de dopaje, o sea, si el semiconductor tiene más o menos portadores, y también podemos calcular el ancho de esta región de carga espacial, ¿sí? Que también sirve para el tema de dispositivos, ¿no? Es una barrera, ¿no? Sí, y del intercepto de la zona lineal con el eje X podemos calcular el potencial de bandas planas, que como ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado aquí, ¿no? Este potencial al que se alcanza bandas planas es uno de los valores que nos interesa para poder calcular los diagramas de bandas, ¿no? ¿Me quedó? Ya lo perdimos, el diagrama de bandas. Bueno, aquí estaba el inicio, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está el potencial de bandas planas, el potencial de circuito abierto, ¿sí? Los bordes de las bandas de valencia y de la banda de conducción, ¿sí? Y con eso ya sacamos, y bueno, con todo este estudio, este también de óxido de cobre, se pudo encontrar la presencia de un nivel aceptor que está 0,5 electronvoltios arriba de la banda de valencia. ¿Ok? Entonces, este trabajo se hizo con más mediciones, aparte de estas que vamos a hacer ahorita, ¿no? Bueno, pero entonces estábamos aquí en el Motshoki y vamos a ver qué nos está saliendo. Ajá, ahí está. Ok, fíjense, tenemos dos procesos, ¿no? Tenemos este primer proceso aquí y tenemos un segundo proceso aquí. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay dos estados, ¿sí? Hay un estado aquí que podemos calcular y tenemos un estado acá. Habíamos dicho que la interfase entre el electrodo y el electrolito este, generaba un semiconductor con defectos, ¿no? Con estados superficiales, con estados interfaciales. Y aquí lo que estamos viendo precisamente es que hay al menos dos estados en el camino. Un estado, este estado principal que correspondería a la región de carga espacial y este otro estado, ¿no? Este software sí está mucho mejor esta otra versión. Ya se puede hacer directamente el mudshot. Entonces, bueno, si se traza una línea recta aquí, podemos calcular el potencial de bandas planas, que es aproximadamente 0,34, sí, 0,34, casi 0,35. Y el otro potencial, aquí aparece otro estado que también tiene un potencial que habría que trazarla. Aquí hubiéramos podido hacer el Modshotsky un poco más, así un poco más adelante, ¿sí? Igual sería como 0,10 y tantos, ¿no? ¿Esto cómo se relaciona con cómo se llama, con el propio material, ¿sí? Acuérdense que habíamos hecho el voltamograma del material. Ah, vamos, está aquí. No, tampoco. No. Ay, chihuahua, sí, es algo mal aquí. Sí, eso está aquí. No, no me lo. ¿Quién sabe dónde quedó el otro? Ah, acá tienes 20. No, quién sabe dónde quedó este. La película, bueno, pues no importa. Aquí teníamos adelante la voltametría. No, aquí está. Esta no es. Y aquí está. Ok. Entonces, fíjense, encontramos uno de los potenciales de bandas planas en 0,35. Aquí es 0,3. Aquí está el cuerpo potencial de bandas planas. Y el segundo está aquí en punto 15, ¿no? ¿Sí? Eso, a ver, esto es 0,35.
28, 35. Ok. Aquí está el potencial de bandas planas. ¿Sí? Ok. Esto quiere decir que a partir de ahí, hacia potenciales más positivos, empezamos a poner el sistema en acumulación. Y sí, fíjense, a partir de aquí, si empezamos a irnos hacia positivo, empezamos a tener la oxidación. ¿Recuerdan? Y el otro potencial de bandas planas aparece por aquí, en abajo del punto 20, que si nos vamos hacia más positivo, tenemos la siguiente oxidación. ¿Sí? Entonces ven que el potencial de bandas planas se relaciona con las propiedades del material. Ya del semiconductor. Ahora, de aquí de punto 35, si nos vamos hacia más negativo, empezamos a ponernos en acumulación y nosotros, perdón, en depresión. Y en depresión pusimos 450 milivoltios como la condición de depresión. ¿Sí? Entonces, ven, casa perfectamente lo que acabamos de determinar por Motshotsky con el gothamograma que habíamos hecho del material. ¿Ok? Ya podemos entender que a partir de este punto hacia potenciales negativos empezamos a ponerlo en acumulación y posteriormente lo vamos a reducir y a partir de este punto nos empezamos a mover hacia acá y lo que vamos a hacer es oxidar el semiconductor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, fíjense que aquí tenemos un ejemplo de estados superficiales. Este era para un semiconductor tipo N, como pueden verla por la pendiente, ¿no? Fíjense que aquí hay dos estados que están muy cerca uno del otro, ¿sí? Quiere decir que estos estados, este sí es un estado superficial, ¿no? Aquí en esto que tenemos nosotros no, ya no es un estado superficial, o sea, ya estamos hablando de la siguiente oxidación del. Ay, se borró, ¿por qué se borró? A ver, que le cambié. Bueno, sí, se ha puesto. Luego es que le habíamos dado el pantallazo. Estamos hablando de la siguiente oxidación del material. Ya el material se empieza a oxidar a partir de aquí, ¿de acuerdo? Ok, bueno, lo siguiente que queríamos discutir era la parte, los fenómenos que tienen que ver con luz. No sé si al final, vamos a pausar un momento esto. A ver, vamos a hacer un break. Hay que dejar de compartir. Ok, vamos a hacer una pausa mientras montamos el setup de iluminación. Ok, bueno, entonces ay, vamos a seguir con este asunto. Está compartir pantalla. Ujú. Bueno, entonces lo que decíamos es que ahora vamos a estudiar la respuesta de fotocorriente, si es que el material la tiene. Entonces vamos a hacer una medición en oscuridad relativa. Voy a apagar la luz de aquel lado. Y así está, así está bien. Ok, entonces vamos a hacer una medición en oscuridad. Aquí vemos ya apagamos la luz y vamos a iluminar, para este experimento en particular, vamos a iluminar con una fuente violeta, que, bueno, sabemos que el ancho de banda prohibida del óxido de cobre es alrededor de 2,4 electronvoltios, entonces iluminando con radiación ultravioleta superamos con creces la energía
requerida para tener ¿cómo se llama? Fotocorriente. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la medición que se llama constant wave, o sea, vamos a hacer una voltametría lineal. Como este es bueno, aquí no lo dijimos todavía, ¿no? Aquí estamos hablando de cuando tenemos dos tipos de semiconductores en iluminación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el semiconductor, el arsenuro de galio tipo P, que son las líneas azules. Cuando hacemos un barrido de potencial de positivo, o sea, de un potencial anódico hacia negativo en oscuridad, no esperamos que haya corriente, ¿sí? La corriente que debería de haber sería del lado positivo, que es donde el electrodo se empezaría a oxidar, pero hacia negativo, como los portadores minoritarios que tenemos son huecos, no vamos a tener corriente. Cuando iluminamos un semiconductor tipo P, como entonces empezamos a tener transiciones de banda de valencia a banda de conducción, entonces tenemos una corriente negativa, o sea, una fotocorriente negativa debida a los portadores minoritarios que se incrementan cuando se ilumina. Entonces, la respuesta de fotocorriente que tendríamos que esperar sería una respuesta baja cuando tengamos oscuridad y una respuesta de mayor corriente hacia potenciales negativos cuando iluminemos. ¿Ok? Aquí tenemos, bueno, en el caso de un semiconductor tipo P, pues estos son los procesos que ocurren, ¿no? Tenemos que cuando excitamos tenemos un electrón a la banda de valencia y este electrón es inyectado a los estados desocupados del electrolito y esa es la fotocorriente que observamos. En el caso de un tipo N, lo que se generan mayoritariamente son huecos cuando iluminamos, porque recordemos que en el N hay menos huecos que electrones, y la corriente que observamos es positiva porque lo que tenemos es una inyección de huecos hacia los estados ocupados del electrolito. De ahí viene el sentido de la corriente, de la fotocorriente que se observa. Entonces, bueno, vamos a hacer el experimento de fotocorriente en constant wave. Constant wave significa que solamente vamos a variar el potencial hacia negativo, o sea, vamos a empezar en un potencial positivo, vamos a empezar al potencial que sabemos que está arriba de bandas planas, vamos a empezar a menos 0,2 y vamos a terminar a menos 1,5. ¿Sí? Y vamos a hacer eso, un scan rate lento a 5 milivolts por segundo y esto lo vamos a hacer en oscuridad y después vamos a hacer la misma medición pero con luz, ¿sí? Voy a quitar un poco la cámara porque la cámara ilumina. Lo que queremos es luz. Bien, entonces vamos allá. Ah, stop, no. Perdón, stop, 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 stop. Estoy yéndome hasta menos 1,5, claro que no, porque entonces voy a empezar a reducir. No tenemos que irnos hasta corriente de reducción. Dijimos que esto es estable hasta menos 450, más o menos. Hasta menos 500 vamos a poner. De menos 0,2 a menos 0,5, perdón. Porque si nos vamos a menos 1,5, como le puse, ya vamos a estar reduciendo el material y no queremos reducirlo. Queremos seguir teniendo el mismo semiconductor estable, pero lo que queremos es aprovechar la fotocorriente que genere ese semiconductor. Porque aquí vemos, partimos de una corriente ligeramente positiva y ahí vamos a hacer una corriente negativa. Aquí estamos en aproximadamente 1 por 10 a la menos 5 amperios. Estamos a corrientes bastante bajas.
Y bien, aquí termina el experimento en oscuridad. Vamos a ponerlo aquí. Y ahorita vamos a hacer el mismo experimento, pero vamos a iluminar. Decíamos que vamos a usar esta lámpara fija violeta. Aquí vemos y podemos ver el setup. Vemos el montaje. ¿Sí? Estamos iluminando aproximadamente a 45 grados para que toda la superficie se ilumine. Aquí no estamos controlando ni la longitud de onda ni la intensidad de la luz. Para hacer un experimento fotoelectroquímico mucho más preciso, necesitaríamos controlar, necesitaríamos fijar la potencia de la luz, o sea, con cuánta intensidad, o sea, con cuántos fotones estamos iluminando, y también podríamos variar la longitud de onda. Este, porque eso lo tendríamos que ver, por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí tenemos, cuando estamos iluminando con 75 watts, tenemos esta magnitud de fotocorriente, y cuando estamos iluminando con 150 watts, esta es la magnitud de la fotocorriente que tenemos. Entonces, la fotocorriente depende proporcionalmente de la cantidad de fotones que estemos, con los que estemos iluminando, ¿no? Aquí no lo podemos hacer. Eh, Vamos a empezar el experimento con luz y vamos a ver si tenemos esta diferencia. Decíamos que en la medición anterior teníamos del orden una corriente máxima de 1 por 10 a la -5, no, perdón, 1 punto, ¿cómo era? 1.5 por 10 a la -5. Aquí ya la superamos, aquí ya tenemos 2.5 por 10 a la -5 casi, y contando. Ya tenemos 3 por 10 a la -5. Fíjense que aquí hay una cierta cambio de pendiente, ¿sí? Que sugiere que puede estar empezando a haber una fotorreducción. Ahí está. 5 por 10 a la -5. O sea, pasamos de 1.5 por 10 a la -5 a 5 por 10 a la -5. Entonces, sí tenemos fotocorriente, ¿sí? Esto me parece que podemos montarlo mm, sí, en alguna parte se pueden montar los datos, pero no quiero causar ahorita un desastre para que no se nos pierdan los datos, ¿no? Bueno, luego lo podemos graficar, pero bueno, insisto, tenemos aquí 5 por 10 a la -5 en este experimento, y en el anterior 1 por 10 a la -5, o sea, tenemos al menos 3 veces más corriente, ¿ok? El siguiente experimento es más dramático. Lo que vamos a hacer es hacer este mismo experimento de manera intermitente. De manera intermitente quiere decir que vamos a encender y apagar mientras hacemos variar el potencial. Fíjense, aquí variamos ay, entre punto 2 y punto 5. Entonces podríamos escoger, por ejemplo, fijamos el potencial a 500, a 400, a 300, ¿no? Entonces, podemos subir el potencial, podemos fijar el potencial a 300 durante un tiempo determinado, encendiendo y apagando. Después a 400, encendiendo y apagando, y a 500, encendiendo, apagando y apagando. Entonces, lo que esperamos ver es la magnitud de la fotocorriente con respecto al potencial, ¿ok? Eso, vamos a ver cómo lo programamos. Eso se tiene que programar como pulsos de potencial. A ver, es que este experimento aquí no lo hemos hecho con este potenciostato.
pero parece que lo podríamos hacer aquí. Mm, No, tendríamos que programarlo. Y editamos este experimento. Vamos a ver, podemos ponerle otro potencial constante y otro potencial constante. Ujú. Entonces vamos a empezar este potencial constante, vamos a ponerle uno más. Entonces a este potencial constante le vamos a poner punto 2 y vamos a ponerle, vamos a decir, si son 10 segundos encendido y 10 segundos apagado, como para ver el fenómeno. Por 3 veces son 60 segundos, 70 segundos, y que mida cada 5, y luego este lo vamos a poner a menos 370 segundos, a menos 470 segundos, a menos 570 segundos. Ok. Bien, entonces a este le vamos a llamar fotocorriente transiente. ¿Y qué hizo? Que me movió ¿Por qué me movió la lámpara? Bien, entonces estos experimentos empezamos sin luz, empezamos con el experimento apagado. Vamos a ver ahí. Aquí, bueno, vamos a estar encendiendo y apagando manualmente. Lo que se hace en un laboratorio normalmente es que se utiliza un chopper, se utiliza una interrupción, eh, puede ser una interrupción mecánica o puede ser una interrupción eléctrica de la luz, ¿no? Lo más, digamos, preciso es utilizar un chopper, es tener un obturador mecánico que cierre a una determinada frecuencia, ¿no? O sea, que encienda y apague, que haga el corte a una determinada frecuencia, ¿no? Eh, También se puede hacer encender y apagar una fuente programable, ¿no? Si enciende la luz, apaga la luz a una, este, ¿cómo se llama? Frecuencia determinada, ¿no? Que es esto mismo que vamos a hacer, nada más que lo vamos a hacer manualmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle, digamos, aquí uno se equivoca con los tiempos, ¿no? Es más fácil equivocarse con los tiempos. Entonces, vamos a ver, son 10 de encendido, 10 de apagado, 10 de encendido, 10 de apagado, 10 de encendido, 10 de apagado, luego otros 10 de apagado y volvemos. Pues vamos a ver si nos sale, ¿no? Ok, ok, entonces vamos a poner un timer. Ya no vemos. No, aquí el experimento tiene un problema. Un programa. Estamos haciendo un sampleo de 5 segundos para mediciones para intervalos de 10 segundos, es un solo punto. Ok.
Ya se me puso el timer. Sigues ampliando cada 25 segundos. Perdón. Aquí tenemos un problema de programación. Ajá, ya son 70 segundos. Intervalo de sampleo, un segundo. Ahí Ah, ahí está. Ok, vamos a ver. Vamos otra vez. A ver, sí, otra vez. No, no, estás ampliando cada 10 segundos. Sí, vamos a ver. Ok, me cambia el potencial. Ok, cambia el potencial. Si ven, aumenta la corriente porque está cambiando el potencial a más negativo. Ahorita va a cambiar el potencial otra vez. Ajá, ahí sí se vio una bajada grande. Ujú. Si la ven, ahí sí se ve bastante la fotocorriente. Lo que pasa es que no hay suficientes puntos. Ahí está otra vez.
Ah, ya vi qué pasó. Es que solamente le puse 10 segundos. No, bueno, me acabo. Ok, pues aquí podemos ver, bueno, fue hasta el final que pudimos ver bien la fotocorriente. Estos últimos tres transientes que tenemos aquí, porque efectivamente me equivoqué y no le programé una vez cada segundo, pero solamente al último intervalo. Yo creo que lo podríamos repetir para que se vea bonito, ¿no? Ajá, es cada segundo, ajá, cada segundo, ok. Punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Vale, pues vamos a hacerlo una vez más para que quede bonito. Ay, déjalo. Ok. Y pues, ese primer salto que hubo fue porque cambió el potencial, no por la luz. Ahora sí se ven los cambios con luz. Ahorita termina este potencial y pasa al otro. Está. Seguimos en oscuro, pero en el tercer potencial. Está con luz.
Ahí está. Muy bien. Bueno, podemos ver aquí varias cosas, ¿no? Primero que el material sí genera fotocorriente, o sea, sí tenemos un material semiconductor. Podemos observar que bueno, aquí es mucho más notorio la respuesta de fotocorriente que cuando hacemos el constant wave, ¿no? Cuando hacemos solamente la voltametría lineal iluminando y sin iluminar. Aquí, si se acuerdan, tenemos cuatro potenciales. Tenemos 200 milivoltios, 300 milivoltios, 400 milivoltios, 500 milivoltios. Si observamos, la respuesta de fotocorriente es mayor conforme incrementamos el potencial. Aquí tenemos una respuesta muy pequeña, sí, sí se nota, sí, por ejemplo, aquí de oscuro a iluminado, de oscuro, sí se observa la fotocorriente. Después hay un cambio en la corriente porque estamos variando el potencial y otra vez, esto es en oscuro, iluminado, sin iluminar, iluminado, sin iluminar, iluminado, sin iluminar a 300 y luego iluminado, sin iluminar, iluminado, sin iluminar, iluminado, sin iluminar, sin iluminar a 400, perdón, a 500, no, sí, sin iluminar. No, aquí, iluminando, 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 ¿ok? La respuesta de la fotocorriente es la negativa, ¿no? Estamos hablando de fotocorriente negativa. Entonces, de aquí se puede calcular la magnitud de la fotocorriente con respecto al potencial. Eso se hace sacando la diferencia por eso sacamos varios puntos, entre el promedio de la corriente positiva y el promedio perdón, el promedio de la corriente en oscuro y el promedio de la fotocorriente en iluminado. Eso se saca para todos los potenciales que se analicen. Aquí hicimos cuatro nada más, podrían hacerse más, seis, ocho, los que sean. Y entonces graficar la magnitud de la fotocorriente contra el potencial y la línea recta que se pueda calcular de ahí, ese es el potencial de bandas planas en iluminación y que también es un valor que nos da información, ¿no? Este sí lo vamos a poner aquí y lo vamos a referir. Ajá. Entonces, aquí estamos demostrando esta gráfica que habíamos puesto, ¿no? En oscuro, un semiconductor tipo P da una respuesta muy baja de corriente que tiene que ver, pues, digamos, en el rango, otra vez, en el rango en el que el semiconductor es estable, por eso no podíamos irnos a menos 1500, me estaba yo equivocando, y cuando iluminamos, pues tenemos una fotocorriente estable que se debe a las transiciones de banda de valencia a banda de conducción y la inyección de electrones hacia el electrolito. ¿Ok? Eh, Luego, otra cosa que estamos demostrando con esto es el cambio de fotocorriente con respecto al potencial. Si ya vimos que conforme incrementamos el potencial, ya de por sí se incrementa la corriente. Lo que estamos haciendo también al incrementar el potencial es estamos creando una diferencia, un potencial que favorece más la separación de las cargas y por lo tanto tenemos una mayor magnitud de la fotocorriente, ¿sí? Si ustedes observan la forma, digamos, de los espectros, aquí la corriente es más o menos planita, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer estos picos, hay un pico grande y luego un decaimiento, un pico grande y un decaimiento, un pico grande y un decaimiento. Eso si observan, aquí también en este ejemplo lo tenemos, ¿sí? Hay un pico y luego un decaimiento, ¿sí? Este decremento que se observa aquí está, porque esto es un decremento, ¿no? Aquí tenemos una magnitud grande de la corriente y luego la corriente decrece con el tiempo. Eso se debe al decaimiento de la corriente, seguramente por recombinación. Hay muchos procesos a los que se puede deber ese decaimiento, pero muy frecuentemente es la recombinación, ¿no? Tenemos recombinación banda a banda, tenemos recombinación en estados superficiales, o sea, podemos tener varios procesos que expliquen esta recombinación. Lo ideal para un material, un fotodiodo, digamos, pues es que la respuesta de corriente fuera plana, ¿no? O sea, que a un potencial determinado no variara la intensidad de la fotocorriente, porque eso
Eso sirve para una fotoresistencia, para un fotodiodo, etcétera. Pero bueno, en el material este decaimiento da información sobre la estructura electrónica del material, ¿no? Decíamos, aquí en este experimento se varió la potencia y vimos que la potencia es proporcional, ¿no? A la corriente, perdón, sí, a la fotocorriente. Eh, pero también se llega a un límite, o sea, no podemos aumentar, o sea, si aumentamos la potencia de la iluminación, o sea, el número de fotones indefinidamente, lo que vamos a hacer es calentar el material y la corriente no va a aumentar, o sea, la corriente llega, la fotocorriente con respecto al tiempo, vamos con respecto al tiempo, no, perdón, con respecto a la potencia, vamos a graficarlo. Digamos, si tenemos, aquí está, va a ser una cosa así, ¿sí? O sea, aquí tenemos fotocorriente y de este lado tenemos intensidad de la iluminación, ¿no? Intensidad de la luz, ¿no? Aquí está en potencia porque el iluminador era en watts, pero, o sea, al final de cuentas va a haber una saturación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hay más portadores, no se pueden generar más portadores y también porque la eficiencia del proceso decrece porque el material se calienta. Entonces, esperamos una respuesta de este tipo, ¿no? También esperaríamos una respuesta diferente cuando tengamos la longitud de onda. Claro, aquí no estamos variando longitud de onda, pero tendríamos longitud de onda contra fotocorriente, ¿no? ¿Qué esperamos que pase ahí? Sí, esperamos que mientras mayor sea la longitud de onda, o más bien menor sea la longitud de onda, la corriente pudiera ser mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos excitando a niveles superiores del gap, ¿no? Va a llegar un punto en que no vamos a tener fotocorriente, ¿no? O sea, si tenemos una corriente menor que la del gap, pues ya no tenemos corriente, ¿no? Ya no podemos aumentar el número o sea, ya no podemos subir portadores a la banda de valencia, entonces pues ya no vamos a tener corriente, ¿no? Fotocorriente. ¿Ok? Me falta otra, contra longitud de onda, contra intensidad. Sí, esto está relacionado, hay unas magnitudes que se llaman la eficiencia, la IPC y la eficiencia cuántica externa. Sí, son magnitudes que tienen que ver con la respuesta a la iluminación, a la potencia de la iluminación y a la longitud de onda del material y, bueno, por supuesto, al potencial, ¿no? Electroquímico, ¿no? Que esa es la que acabamos de hacer. Eh, que, bueno, que son parámetros que luego sirven, les decía, para calcular la cosa, ¿no? Este otro, bueno, aquí está. Este otro ejemplo, este es un ejemplo que hicimos con luz obturada, ¿sí? Este fue con luz mecánicamente obturada. Les decía, podemos hacer la interrupción de la luz así como lo hicimos hoy con el interruptor mecánico. Si se dan cuenta, es un experimento sumamente descontrolado porque estamos encendiendo y apagando, calculando el tiempo, o sea, hay una demora en el tiempo, pero también se mueve la lámpara, con lo cual no estoy iluminando la misma área con la misma intensidad, ¿no? Entonces sí hay una fluctuación ahí importante. Si se quiere hacer un experimento bien controlado, pues es importante fijar perfectamente bien la lámpara, que no le haga sombra a nadie, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que hay que controlar bien. Este experimento en particular también se hizo sobre óxido de cobre. Eh, en oscuro, pues la respuesta de corriente es esta, más o menos, o sea, partiendo de 300 a 400 y pico, es plana. Y después se iluminó con luz blanca, no con luz violeta, sino con luz blanca directamente, con un chopper mecánico. ¿Sí? El chopper mecánico estaba fijo a una frecuencia de 10 Hz y como pueden ver, pues la fotocorriente aumenta con el potencial, tal y como lo estamos observando actualmente, ¿no?
Claro, así se ve mucho más bonito. Y bueno, el chopper puede ser el chopper mecánico, pero también puede ser un encendido y apagado electrónico, ¿no? Si tomemos, por ejemplo, el LED que se apaga completamente al cesar la corriente es una buena fuente para hacer este fotocorriente, ¿no? Eh, bueno, pues eso, ¿no? Y bueno, pues con esto sería, bueno, hay otros experimentos electroquímicos mucho más sofisticados, ¿no? Este último diagrama se los pongo como ejemplo de con lo que culminó, digamos, esta sección de mi tesis de doctorado, que era estudiar la, la banda digamos, todo el rango de potenciales del óxido de cobre, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el rango de potenciales? En la zona en donde es estable el agua, digamos, de -1 a 500, no, esto estaba estudiado que de -700 antes de que se empezara a reducir hasta, hasta miles esto. Sí, en todo el rango electroquímico de la punta de platino. Este es un experimento de espectroscopía de tunelaje en medio electroquímico, ¿sí? Este es un experimento en el que se controla simultáneamente el potencial del material, o sea, se fija el nivel de Fermi del material. Aquí tenemos, por ejemplo, a 750, 550, 350, 200, 0, -350, -550. O sea, a esos potenciales se fija el nivel de Fermi del electrodo. Ya sabemos que a -550 estamos prácticamente en inversión, a -350 estamos casi en bandas planas, etcétera, ¿no? Aquí aquí encontramos estas magnitudes que ya conocíamos. El gap también ya lo conocíamos porque lo medimos ópticamente. De hecho, esta película la sacaremos y se medirá después para que calculen, alguien pueda medirle el gap por reflectancia. Y entonces, si se fijan, aquí tenemos las tres condiciones, ¿no? La teníamos en depresión, en bandas planas, en acumulación, perdón, aquí en depresión, en bandas planas y en acumulación, ¿no? Y entonces, en esas tres condiciones del electrodo, una punta de platino censa los estados electrónicos disponibles a cada uno de esos potenciales, ¿sí? Y entonces con eso pudimos encontrar tanto el borde de la banda de valencia experimentalmente, no nada más el gap. Recuerden, el gap es meramente la distancia que hay entre el borde de valencia y el borde de conducción, pero no nos dice a qué energía están esos bordes, ¿no? Este experimento nos permitió determinar el borde de la banda de valencia, el borde del nivel aceptor del óxido de cobre y el borde también, bueno, e indirectamente el borde de la banda de conducción, porque ya conocíamos el gap, ¿no? Entonces, con esta última medición de espectroscopía de tunelaje con control electroquímico, que requiere de un bipotenciostato y de un generador de funciones, pudimos armar finalmente este diagrama electrónico que fue como que la, la suma de todas las caracterizaciones electroquímicas que estuvimos haciendo durante el trabajo de tesis, ¿no? Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Les agradezco la, la, la atención y pues quedamos para la siguiente. Estos dos videos van a ser subidos al canal de YouTube del grupo de investigación. Entonces esperamos que los puedan ver en alguna ocasión. Pues eso es todo. Muchísimas gracias.